Clandestino. Con Isabel Galeote. Onda Local de Andalucía. Bienvenidas y bienvenidos sean a Clandestino, su espacio radiofónico totalmente lícito. Un día más que añadir a nuestra historia de comunicación social, y ustedes ya saben que desde Clandestino hacemos radio con el propósito de recuperar y visibilizar asuntos, luchas, espacios, territorios, pueblos y personas de este mundo globalizado y mundializado que habitamos y caminamos. Y aquí nos tienen, con el firme propósito de intentar seguir aportando nuestro granito de arena para el bien y el despertar común, abordando cuestiones de las que solo los medios de comunicación de proximidad podemos llegar a tratar con sencillez y cercanía. Además, todo ello ofreciendo el micrófono como si de una caja de resonancia se tratara a gentes invitadas a conversar que son, están y tienen mucho que decir y que de hecho son, están, dicen y además hacen como nuestra invitada de hoy. Y mientras que nosotras andamos por aquí y ustedes por allá, vamos a seguir haciéndonos compañía a la vez que aprovechamos el momento para volverles a agradecer todas y cada una de las veces que nos hacen sentir afortunadas cuando nos trasladan el mensaje de que podemos y debemos seguir brindando la oportunidad y la libertad de encontrarnos para compartir opiniones, saberes, formación e información. Así es que no se me vayan a despistar con otra cosa que no sea la radio, que conforme se preparan para escuchar que no oír, yo no pierdo el compás y aprovecho el tiempo para enviar nuestros afectos en forma de besos y abrazos fraternos para todos y besos y abrazos violetas y sóricos para todas. Y nos vamos a ir clandestineando con las buenas vibraciones y los buenos deseos que nos mandan las compañeras y compañeros de Radio Malva en Valencia, Radioactividad en Granada, Círculo Cultural Radio en San Francisco, California, Red Radiofónica Nosotras en el Mundo desde Madrid, Argentina y El Salvador, la Radio del Sur en Caracas, Venezuela, Radio Sensación en Murcia, Radio Pichincha en Ecuador, la Plataforma de Comunicación Intercultural Internacional Babel Latino y, por supuesto, y con especial mención a las y los escuchantes de Onda Local de Andalucía. Bueno, y por otro lado, ni piensen por un momento que no voy a recordarles mi propuesta, esa que les traigo con cada clandestino. Vuelvo a insistirles en la necesidad de reflexionar sobre la importancia que tiene adueñarse de los medios de comunicación públicos y los medios de comunicación comunitarios y de proximidad. Vamos, de las radios y las televisiones de cada uno de nuestros territorios. Lo que pretendo es que en el pensamiento colectivo e individual de cada uno y de cada una de ustedes se incorpora el concepto de que lo público es del pueblo y, por lo tanto, un bien común que debemos tomar como nuestro para utilizarlo y rentabilizarlo socioculturalmente. Y, desde luego, les invito a tener presente siempre esto que les voy a decir. No olviden nunca que se trata de nuestro derecho. Y un derecho no es lo que alguien nos debe dar. Un derecho es lo que nadie nos puede negar y lo que nadie nos puede quitar, que por eso mismo es que se llaman derechos y no favores. Desde su expansión en Andalucía, tanto en el litoral occidental como en el oriental de los invernaderos y del monocultivo intensivo de la fresa u otros frutos rojos, ha experimentado importantes procesos de evolución y sustitución de la fuerza de trabajo asalariada. En un contexto marcado por la inestabilidad y la flexibilidad del sistema productivo agrario, el incremento de las migraciones internacionales y la implantación de nuevas políticas de gestión de la mano de obra y la inmigración nos obliga a abordar algunos de los principales cambios que han tenido lugar en la organización del trabajo en estos cultivos. Concretamente, a raíz de la implantación del sistema de contratación en origen de cupos de mujeres inmigrantes procedentes de Europa del Este y de Marruecos. Pero sobre todo nos obliga a observar en qué condiciones realizan el trabajo en el campo estas mujeres temporeras, así como vigilar todas las circunstancias que rodean su contratación y su estancia aquí.
No les adelanto más nada por el momento, solo les sigo invitando a quedarse y escuchar y mientras tanto, desde nuestro programa, seguiremos intentando ejercer eso que algunas y algunos llamamos pedagogía de los hechos, haciendo un poquito de pedagogía social, pero sobre todo seguiremos deseando que la felicidad, el conocimiento, la solidaridad, la libertad, la igualdad y la fraternidad inunden el verbo y el hacer de las gentes, pero más aún de quienes nos gobiernan en el mundo y en nuestros respectivos pueblos, claro. Mientras tanto, y de manera completamente lúcida, vamos a continuar removiendo cimientos y conciencias. Por supuesto, cada una y cada uno desde el lugar donde nos encontremos en ese momento, pero también en los lugares comunes que compartimos. E iremos construyendo conciencia para creernos que somos el quinto poder, el del pueblo, porque otro mundo es posible, urgente y necesario. Pero si no somos nosotras y nosotros, díganme quién, y si no es ahora, entonces, ¿cuándo? Están escuchando Clandestino, un programa realizado en Radio Campillos para Onda Local de Andalucía y producido por el Área de Migraciones, Ciudadanía, Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento. Y desde aquí, José Trigos al control del sonido. Y quien les está hablando, quien intenta conectar con ustedes desde el sentipensante corazón, la responsable técnica del área, Isabel Galeote. تخفو خطاك مسير الدرب فارتفقي راحت وما كتبت حرفا لصاحبة غابت وما تعبت من غربة السفن ما أقول لها يا على رمقي. Hoy tenemos en Clandestino a una compañera mía wilfera, es decir, de WILF, o lo que es lo mismo, de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Ella es licenciada en Sociología y doctora en Gobierno y Administración Pública, pero ojo, con mención europea y sobresaliente. Y me enorgullece decir esto de una mujer que además es compañera. Profesionalmente es consultora experta en evaluación de programas de cooperación internacional, aunque lo ha compaginado con el puesto de técnica de proyectos en la Comisión Europea, Dirección de Desarrollo y Cooperación de la Unión Europea en la Unidad de Investigación, Educación y Salud. Se ha recorrido medio mundo trabajando para distintas organizaciones no gubernamentales y también para instituciones públicas, incluida la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Que si en Dakar, que si en Ecuador, en Mali, en París de la France, en Túnez, en Bélgica, en fin, eso que le permite tener una cosmovisión y un conocimiento de la realidad del mundo más allá de lo que pueda leer y estudiar. Ahora mismito está trabajando como coordinadora de proyectos sociales de integración sociolaboral en Madrid, en la Asociación Cultural La Calle, involucrada en proyectos de capacitación y orientación al empleo dirigidos a jóvenes en situación de vulnerabilidad social en el distrito de Puente de Vallecas. Y además le ha dado tiempo para, junto con otras dos compañeras de WILF,
Carolina Jiménez y Cristina María Zamora, que cualquier día de estos también terminarán aterrizando por aquí, por Clandestino, pues le ha dado tiempo llevar a cabo una investigación que se ha publicado en forma de informe y que lleva por título Los derechos humanos de las mujeres migrantes temporeras en Andalucía. Ella se llama Violeta Doval Hernández. Bienvenida seas a Clandestino, Violeta. Muchísimas gracias, Isabel. Encantada de estar aquí con vosotros. Pues la que le alegra muchísimo tenerte por aquí y hablar contigo más allá del grupo de WhatsApp de Wilf es a mí. Bueno, tengo que decirle a quienes nos están escuchando que cuando he presentado a Violeta, voy a hablar en tercera persona, y he hablado de algunas de las cosas que ha hecho profesionalmente, me he quedado bastante cortita. Pero bueno, tú ya sabes que, en fin, tú ya sabes que yo trabajo en el ámbito de las migraciones y la cooperación internacional desde la cooperación descentralizada, que para quien no lo sepa, es la que hacemos desde otras administraciones públicas, que no es el Estado central, sobre todo los ayuntamientos, ¿no? Que realmente fueron quienes comenzaron a desarrollar proyectos años A. Pero yo siento curiosidad por saber cómo llegaste al ámbito de la cooperación internacional. ¿Tú lo buscaste o te llegó? Pues es cierto que fue una pasión. Pues durante mis estudios, ¿no?, de sociología empecé a acercarme, a hacer cursos, a interesarme muchísimo y enseguida vi que era por ahí por donde quería, ¿no? Esa parte también muy participativa de crear proyectos siempre desde lo que la gente un poco con diseños colectivos, participativos, involucrar a las comunidades, ¿no?, para hacer proyectos en diferentes países. Me interesó muchísimo y luego es verdad que sí que he estado también interesada en desarrollar una parte de investigación y quizá también más de crítica un poco desde lo político, viendo a veces también las contradicciones, ¿no?, de esa cooperación internacional que a veces va acompañada también pues de acuerdos comerciales o de otras cuestiones que me ha hecho como irme cuestionando, ¿no?, esa parte de cooperación y quererla acompañar de otras cosas, ¿no? Oye, y así con cuatro frases, ¿cómo ves tú ahora mismo la salud de la cooperación internacional al desarrollo y la solidaridad internacional aquí en España? Pues creo que viene atravesando unos años bastante difíciles, desde la crisis un poco del 2008, bueno, se han dado muchísimos recortes, ¿no?, y creo que esto ha afectado muchísimo a los equipos de trabajo. La gente trabaja en cooperación por pasión, por vocación, pero es verdad que cuando sobrecargan de trabajo, hay un exceso de presión, pues eso, ¿no? Recortan la plantilla. Yo he visto a la gente muy, muy cansada en los últimos años, pero con la misma ilusión y queriendo cambiar las cosas y, bueno, hacia un mundo más igualitario, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos mueve, el querer cambiar el mundo, como digo yo en la entradita, ¿no? Pues si te parece, Violeta, vamos a entrar en materia. El pasado día 2 de junio se presentó en una webinar que organizó nuestra organización, WILF España, el informe titulado Los derechos humanos de las mujeres migrantes temporeras en Andalucía, elaborado por ti y por Carolina Jiménez y Cristina María Zamora. Este informe ha sido financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea de Cooperación e indaga sobre la situación de las jornaleras migrantes en la recogida de frutos rojos aquí en Andalucía. Pero, ¿cómo fue que os planteasteis llevar a cabo este estudio y qué objetivos os marcasteis? Sí, bueno, como bien dices, fue en el marco de esta convocatoria, ¿no?, de subvenciones para la realización de actividades para la promoción de los derechos humanos, que pues un grupo, ¿no?, de wilferas, del marco, o sea, del ámbito jurídico y sociológico, pues decidimos presentarnos y bueno, pues en el marco de esa pequeña ayuda empezamos a hacer pues la investigación, que es verdad que, bueno, como en el contexto del COVID, la restricción de movilidad, pues ha tenido sus retos y sus desafíos. No hemos podido llegar a hacer las entrevistas presenciales que nos hubiéramos gustado, pero bueno, es un lujo haberlo podido presentar el 2 de junio y empezar a difundirlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo no soy socióloga, pero soy educadora social y me la paso también todo el rato haciendo diagnósticos, es decir, estudiando y analizando la realidad para descubrir cuál es el problema
para saber qué tenemos que hacer para resolverlo, claro. Es decir, partimos de una situación en la que algo va mal, intentando buscar el problema más importante a tratar y sus causas más probables, ¿no? Y bueno, hacer esto no es ponerse ahí de cualquier manera, sino que previamente hay que sentarse, diseñar una metodología de trabajo. En mi caso, y también es verdad que como el territorio es más pequeño, pues tengo la tendencia de poner en marcha o propiciar siempre procesos de investigación-acción participativa, involucrar grupos motores con la ciudadanía, ¿no? En el caso vuestro, y dado que el objeto de estudio, ¿qué metodología habéis usado? Vamos, ¿de qué manera se ha planteado hacer el informe? Pues bueno, primero, como comentábamos, los objetivos que nos marcamos era valorar pues en qué grado se cumplen los derechos humanos de las mujeres contratadas en origen en Marruecos en su trabajo aquí en España, en el sector agrario, ¿no?, de Huelva, y que esas conclusiones y recomendaciones que obtuviéramos pudieran ser utilizadas para, pues eso, por las instituciones públicas y la sociedad civil para aumentar la visibilidad en el caso de que hubiera vulneración de los derechos, que sí que hemos encontrado este tipo de vulneración de derechos. Queríamos pues aportar, ¿no?, en ese sentido para visibilizar, ¿no? Uh-huh. Entonces la metodología que nos marcamos es por supuesto participativa. Queríamos dar voz a los agentes relevantes en el tema, incorporando pues las visiones, ¿no?, de las temporeras, cuál es su percepción a lo largo de todo el proceso y otros agentes clave que valoramos, y luego un enfoque feminista que pusiera el foco en las desigualdades de género y todo el impacto que esto tiene en las diferentes esferas sociales y económicas, ¿no? Y luego, por otro lado, había una perspectiva también jurídica internacional, ¿no?, habiendo dos abogadas también en el equipo. Entonces, pues ha sido un estudio muy basado también en algunos de los subcapítulos en el derecho internacional y los derechos humanos, ¿no? Y luego, por último, decir que la metodología ha sido básicamente cualitativa, poniendo en el centro las narrativas de los agentes involucrados en estos procesos, ¿no?, de migración internacional como centro, ¿no?, del estudio. Uh-huh. Y bueno, o sea, al principio nos preguntamos qué aspectos queríamos investigar, cuáles eran los agentes clave en Marruecos y en España a los que queríamos llegar, ¿no?, y también dado los tiempos y los recursos disponibles, ¿no? Y luego pues calendarizamos un poco las fases de investigación. Pues distribuimos el trabajo en el equipo y luego pasamos a una fase de revisión de documentación secundaria, de otros informes muy relevantes que se habían hecho sobre el tema, de sociedad civil, de instituciones, de activistas y demás. Y también pues hicimos una revisión de la legislación internacional, la española y la marroquí, que estaba vinculada con estas contrataciones en origen para el trabajo temporal aquí en España. O sea, que os pilló todo el periodo COVID haciendo el trabajo de investigación. Exacto. Al principio creíamos que iba a ser un obstáculo, pero al final es verdad que a través de plataformas online y del teléfono, y también gran parte de las entrevistas se pudieron hacer presenciales, pudimos, digamos, hacer esa recogida de información del trabajo de campo. Y posteriormente pues hicimos lo que es la traducción de las entrevistas, sobre todo las que habían sido en Darija marroquí. Tuvimos la colaboración de Huda Benbarek, uh-huh, una activista marroquí que ha colaborado mucho con nosotras. Y luego, del francés al español también se tradujeron, se hizo la transcripción, y también de documentos que nos parecían muy importantes. Se hizo la traducción, por ejemplo, de lo que es la oferta tal cual sale en Marruecos, la oferta de empleo. Y luego, por ejemplo, de un documento que ha hecho la sociedad civil marroquí, reivindicando mejoras de estas contrataciones en origen de las mujeres temporeras, que es un memorándum al que le hemos dado bastante importancia en el informe y que lo hemos traducido también del francés. Uh-huh. O sea que, claro, como se han tenido en cuenta también las narrativas, que además ha sido muy importante, porque por eso me dices que es cualitativa, las entrevistas para hacer esta investigación, para indagar y para evitar, pues como científicas sociales que sois, caer en la subjetividad interpretativa, pues ha sido un componente muy importante. Pero, ¿quiénes son las personas que se han entrevistado y que os ha permitido publicar este informe? Pues efectivamente, sí, es gracias a la participación de todas esas personas que han estado disponibles, ¿no?, a pesar de sus múltiples trabajos y de estar en medio de una pandemia, ¿no?, que han estado disponibles para darnos su tiempo y su confianza para
para darnos sus visiones sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, en España hicimos una selección un poco de entidades sociales que nos parecían clave porque trabajaban muy de cerca con las mujeres temporeras, como son Mujeres 24, Huelva Acoge, Mujeres en Zona de Conflicto en Huelva, Jornaleras de Huelva en Lucha. Bueno, todas ellas nos aportaron información muy valiosa, ¿no?, de primera mano de lo que están sucediendo en los campos cada año, ¿no?, cuando vienen esas 20.000 pues mujeres a ayudarnos, ¿no?, a esas compañeras, pues conocer un poco de primera mano cuál es su situación. Y por el lado de Marruecos, también pues tuvimos la suerte, ¿no?, de contar con acción de la Unión Feminista, WAF, una organización muy potente marroquí, que es la fundadora de una plataforma nacional que se creó de organizaciones feministas de apoyo a las temporeras cuando salieron los casos de abuso, bueno, pues cuando salieron un poco los escándalos de abusos, intentos de violación y demás, se creó esta plataforma y, bueno, pues entrevistamos a la fundadora, así como a otras entidades como la Coalición Israr para el Empoderamiento, y eso por la parte de Marruecos. Y luego la Embajada de España en Marruecos también fue muy relevante, la información que el consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que es el encargado muchas veces de supervisar incluso los viajes, ¿no?, de estas temporeras, el tráfico marítimo para transportarlas a España, y luego, bueno, pues también personas del sector productivo y de medios de comunicación, intentando cubrir algunos de los agentes que nos parecían importantes para tener una visión de conjunto. Yo creo que ahora ya nos toca conocer todo lo que habéis descubierto. Si bien la explotación laboral es generalizada en el sector de la agricultura, eso lo sabemos, sobre todo la gente que vivimos también aquí en Andalucía y en las zonas rurales más aún, las condiciones se recrudecen o se exacerban cuando se trata de personas migrantes. Pero en todo este escenario hay que sumar un factor esencial, que es la discriminación por motivos de género. En el caso de las mujeres temporeras de Marruecos, ¿cómo son sus condiciones a nivel económico, social, etcétera, en su país, que les hacen tener que venir a trabajar aquí como temporeras? Pues efectivamente nos pareció importante analizar también un poco pues la situación en origen, ¿no?, de esta. Quizás es una particularidad de este informe frente a otros que se han hecho, que sí que quiso indagar, tanto otros informes que se han hecho como en las propias entrevistas que hicimos a las temporeras, cuál es su situación en origen que les hace, bueno, pues hacer este viaje temporal que luego pues analizaremos un poco, ¿no? En concreto, la vulnerabilidad de estas mujeres se ve, por ejemplo, en un estudio que ha hecho la Organización Internacional de Migraciones con la Agencia de Empleo marroquí, en la que se muestra que el 66% de estas mujeres tienen ingresos de menos de 140, lo equivalente en dirhams de 140 euros mensuales, y que el 66% viven en hogares sin ninguna persona con un empleo fijo, es decir, que se trata de personas que viven una situación de vulnerabilidad socioeconómica muy grande, lo cual pues les sitúa en una situación de muchísima dependencia a ser llamadas cada año, ¿no? Y a muchísima ansiedad de si volverán a ser llamadas al año siguiente para esos meses poder contar para incrementar un poquito los ingresos familiares, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, el contexto marroquí, que es cierto que aunque las mujeres son la mitad, ¿no?, de la sociedad marroquí, pues el porcentaje de población activa dentro de las mujeres es bajísimo, es uno de los más bajos del mundo, con el 20%, y bueno, el 60% de las mujeres que están ocupadas lo hacen en sectores muy precarizados, donde se dan muchas veces accidentes laborales, como es el sector agrícola, y gran parte de ellos sin cobertura médica, sin contrato y en una situación de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Entonces, esta situación, bueno, había muchos testimonios de las mujeres, ¿no?, que nos hablaban de que vivían con hijos o hijas divorciados que no trabajaban, o alguien que tenía una enfermedad de la que tenían que hacerse cargo, que tenían que realizar una operación para la que no contaban con los ingresos. Y bueno, básicamente nos decían que aceptaban trabajar en cualquier lugar, dada la necesidad en la que se encontraban, ¿no?, las familias. Y luego hay que ver un poco el contexto marroquí, que a pesar de que hubo, bueno, pues con la primavera árabe, en 2011, hubo un momento de muchísima esperanza de las organizaciones de mujeres, pensando que la situación de estas pues iba a mejorar,
porque bueno, la Constitución estableció por primera vez la paridad entre los sexos, estableció una serie de objetivos nuevos que venían un poco a culminar pues lo que la sociedad civil marroquí venía, sobre todo las organizaciones de mujeres, venía logrando en las últimas décadas, ¿no? Con el derecho al divorcio, la desaparición de un tutor masculino para hacer gestiones como en la época de Franco en España, ¿no? Uh-huh. Pues todo esto ha ido desapareciendo en los años 90 y esta Constitución pues nueva, ¿no? En el 2011 supuso pues como un momento de muchísima esperanza, que ha sido un poco truncada, como en muchos países de la región, muchos países árabes de la región, con esa primavera árabe que muchos han llamado pues invierno, ¿no? Invierno muy tardío y muy triste, porque se ha truncado en una regresión de derechos de las mujeres con la victoria del Partido Justicia y Democracia y un partido islamista que es de corte muy conservador y que está paralizando un poco las mejoras con las que soñaban muchas mujeres, ¿no? Por lo tanto, sí, en origen se trata de una situación en la que pues se vive una violencia también estructural y un sistema pues patriarcal muy presente, ¿no? Bueno, llegado este momento, vamos a hacer un alto en el camino para escuchar un tema musical muy significativo. ¿Te parece, no? Sí, encantada. Sonará una canción cantada desde el más profundo sentimiento. Su título ya lo dice prácticamente todo. Mi palabra es libre. Se trata de una canción cantada por una mujer tunecina en árabe y con motivo de la primavera árabe de Túnez del año 2011, ya que has mencionado la primavera árabe que se convirtió en ese invierno árabe, ¿no? Desde una grabación hecha con un móvil en una de las manifestaciones contra el régimen de Ben Ali, ella se convirtió en la voz de la revolución de los jazmines y su canción en el himno que acompañó la primavera árabe de Túnez hasta la destitución del cargo de presidente. Ella se llama Emel Mazlouzi, desconocida por las y los occidentales, pero bastante conocida en los países árabes, y ojalá pudiera la gente conocer el significado de la letra, porque es un auténtico canto a la libertad.
نجمة أنا في حلق الظالم شكرا أنا ريح لسعتها النار أنا صوت المنسوش أنا روح المماتوش نصنع من الحديد صلصال ونبني فيه عشرة جديدة تولي أبيار وتولي ديار وتولي نسمة وأمطار أنا أحرار الدنيا وحال أنا واحد من خرطوش أنا أحرار الدنيا وحال أنا واحد من خرطوش. ¡Wow! Impresionante, muchísimas gracias por ponerla, es preciosa. Es preciosísima. Y cuando sabes lo que dice la letra, es muy desconocida la música árabe entre la mayoría de la gente aquí. A lo sumo se conocen los bailes, se repica a lo mejor algún sonido, pero si la gente supiera que las canciones árabes casi todas son poemas musicados, porque son poemas musicados, lo fliparían en colores, como dice la gente ahora, ¿no? La gente joven. Es emocionante. Además, esta canción se convirtió como en un himno, ¿no?, de protesta en las revoluciones tunecinas, egipcias, y que movilizaba, pues eso, a cientos de personas, a miles de personas contra las dictaduras de la región, y es muy emocionante. Pues hay una cuestión que me gustaría abordar contigo ahora, también volviendo al informe que habéis presentado. La contratación de contingentes en país de origen. Que, bueno, para quien no lo sepa, la normativa que tenemos aquí en España pues permite contratar a trabajadoras y trabajadores que no se encuentren aquí residiendo en España con un permiso de residencia, y de trabajo, que son seleccionadas y seleccionados en sus países de origen a partir de unas ofertas genéricas que, como bien has dicho, se suelen difundir y se suelen llevar a cabo desde las embajadas y consulados españoles, y que, bueno, que estas ofertas que son presentadas por los empleadores y que, bueno, además el Ministerio de Empleo y Seguridad Social tiene que autorizar, ¿no? Esto explicado así como muy a grosso modo. Pero, ¿cuál es el marco legal en el que se realizan las contrataciones de las trabajadoras temporeras tanto a nivel español como europeo? Porque no solamente es una cuestión de España. Efectivamente, Isabel, como comentas, este sector, ¿no?, el sector de los frutos rojos, que es, por otro lado, un sector muy, muy lucrativo, ¿no?, que mueve como 500 millones de euros anuales para España, y que está inserto en una globalización económica total, ¿no?, en el que Huelva pues exporta al resto de Europa y es el tercer exportador a nivel mundial, ¿no? Es decir, que hay toda una estructura muy, muy potente, ¿no?, a nivel económico. Y esta estructura se apoya en trabajadores migrantes desde los años 90. Entonces, ¿cómo se ha traducido esto a nivel institucional? Pues el modelo ha sido auspiciado por la Unión Europea. Se trata de un modelo de migraciones circulares o temporales que, desde inicios de los años 2000 se vio como un paradigma de migración ideal en el que las personas se aseguran, ¿no?, la mano de obra necesaria para determinados sectores económicos de los países europeos, sin implicar pues un acceso a derechos, un acceso a la permanencia en el país europeo, sino simplemente pues una manera pues muy en un contexto de recrudecimiento, ¿no?, del control de los flujos migratorios, una manera de pues un poco utilitarista que tiene otros referentes. Ya Canadá había establecido con otros países como Guatemala y México pues este tipo de circuitos circulares y temporales para el trabajo agrario, ¿no? Canadá pues con Guatemala y México pues había desarrollado algunas iniciativas, pero en el caso de la Unión Europea ha sido a partir del año 2000 que empieza a subvencionar programas de apoyo, ¿no?, a determinados ayuntamientos de Huelva
y otros territorios para apoyar toda esta logística, ¿no?, que implica el transporte de personas temporalmente que luego han de volver a sus países, ¿no? O sea, que tiene toda una estructura institucional, interinstitucional, interestatal, pues muy, muy potente, ¿no? Y a nivel de España, las contrataciones en origen pues se han hecho sobre todo con países con los que España pues tiene una relación pues se puede decir un poco poscolonial, en un marco pues con países como República Dominicana, Colombia, Ecuador, pero en el sector de los frutos rojos, bueno, es verdad que han sido países del este, mujeres de Polonia, de Rumanía, de Bulgaria, las que vienen trabajando más en los frutos rojos, apoyando pues a la recogida, ¿no?, para su exportación posterior. Y bueno, desde el 2001 se firmó un acuerdo negociado con Marruecos para empezar a realizar esas contrataciones en origen. Y en España, bueno, el marco legal es la Orden GECO, con diferentes órdenes ministeriales que cada año regulan esas contrataciones en origen, ¿no? Uh-huh. Y bueno, una vez que ya pues se presentan, ya se aprueban, quiero decir que los empleadores presentan la solicitud, cumplimentan la documentación, etcétera, etcétera, y el Ministerio va y lo aprueba. ¿Cómo se realiza el proceso de contratación cada año? Es decir, allí ya sobre el territorio. Pues bueno, en principio, como comentas, Isabel, el empresariado hace pública su oferta, cuántas personas va a necesitar para esa campaña de febrero a junio principalmente, y esta oferta pues se presenta en el Servicio Andaluz de Empleo. Posteriormente hay un periodo de espera en el que se espera que personas del país pues cubran esas plazas, y posteriormente, una vez que el número de plazas no cubiertas pues se ha definido, se publica esa orden ministerial con el número de contrataciones en origen pues permitido, y posteriormente pues y se inicia también pues lo que es digamos la coordinación entre la Embajada de España en Marruecos y las instituciones marroquíes, bueno, la Agencia de Empleo marroquí, ANAPEC, que empiezan a digamos a publicar esa oferta en Marruecos, y posteriormente hay una selección de empresarios españoles que se desplazan a Marruecos para hacer esa selección final. Uh-huh. Entonces hay todo un proceso anual que se repite y que bueno, pues ha hecho que en el caso de mujeres marroquíes, bueno, pues estamos hablando desde el 2017 en cerca de 20.000 personas, mujeres, que se desplazan anualmente para apoyar en estas campañas de frutos rojos. Uh-huh. ¿Y habéis detectado algún tipo de irregularidad sobre cómo se realiza el proceso de contratación allí en Marruecos? Pues efectivamente, parte de la orden GECO que mencionaba antes, un poco este marco normativo establece que la oferta de empleo en España tiene que corresponderse con la oferta que se publica en Marruecos. Sin embargo, hemos visto, bueno, pues a lo largo de esta investigación bastantes irregularidades y diferencias que hemos expuesto en este informe. Por ejemplo, los criterios de selección de las personas. Hemos publicado, o sea, hemos traducido la oferta que saca ANAPEC, y en ella pues los criterios son ser mujer, tener entre 25 y 45 años, ser madre con cargo de hijos menores, estado civil casada, divorciada o viuda, residir en una zona rural, empobrecida, conocemos cómo son la realidad rural también en el país vecino, tener una situación de buena salud y experiencia en el área agrícola. Es decir, tenemos aquí un conjunto de estereotipos y de discriminación por estado civil, por edad, por situación familiar, por zona de residencia, por sexo, lo cual contradice pues esa no discriminación, pues de mucha de la normativa internacional y nacional, ¿no? O sea, que se quieren garantizar que las mujeres regresen una vez terminada la campaña, porque claro, si quieren que tenga cargas familiares con hijos e hijas menores de edad, significa que de una u otra forma la mayoría, o por no decir todas, pero una gran mayoría, pues tiene que volver sí o sí con su familia. Exactamente, esa es justamente la respuesta que nos dio el consejero de Trabajo de la Embajada de España. Nos comentó que se seleccionaban mujeres con cargas familiares para evitar que se quedaran, y luego pues decían también que en la agricultura preferían mujeres porque son más sensibles, más cuidadosas sus manos con la fresa, con lo cual vemos pues eso, muchísimos estereotipos, muchísima pues filtros, ¿no?
que hace que una mujer de más de 45 años o una mujer que no tiene hijos no pueda optar a este trabajo en España, con lo cual España está contratando fuera de su territorio con unos criterios pues bastante bueno, que dentro de nuestras recomendaciones realmente es pues que esto cambie, ¿no? Que se eliminen estos perfiles de edad, de estado civil, situación familiar en la oferta, dejando de lado pues muchísimas personas que también están dispuestas a trabajar, tienen experiencia y que quedan fuera de estas ofertas. O sea, que convocatorias, o sea, publicación de ofertas de empleo que aquí serían tildadas inmediatamente de sexistas, allí no les duele en prenda hacerlo, como no están aquí en España, que están fuera, pues nada, otra vara de medir completamente. Pues... Exactamente, y lo peor es que esa oferta está vinculada, digamos, y tiene el ok pues también de las instituciones españolas, de la Embajada de España, que dice que efectivamente pues es un criterio que ayuda a que estas mujeres no se queden. Y luego, por otro lado, aparte de esta discriminación por estos criterios, otro de los, pues eso, del incumplimiento de la orden ministerial que comentaba del 2018, que establece los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y transparencia, que hemos visto que no se cumple, parece como que se ve reflejado que los contratistas están buscando una mano de obra explotable y dócil al estar seleccionando mujeres sin estudios procedentes de áreas empobrecidas, con hijos a carga y muchísima dependencia económica. Por lo tanto, la vulnerabilidad a cualquier tipo de abuso y la capacidad de reivindicar una mejora de sus condiciones es mínima. Y ahora nos venimos para acá, para España, una vez que ya se ha llevado a cabo el proceso de contratación, pues no tenemos más remedio que hablar sobre la vulneración de derechos que habéis detectado en vuestra investigación aquí en España. Bueno, no en vano el informe se titula Los derechos humanos de las mujeres migrantes temporeras en Andalucía. ¿Cuáles son las vulneraciones de derechos más significativos que os habéis encontrado? Bueno, primeramente también mencionar que el contrato que se les da en Marruecos es un contrato en español que muchas de las todas las mujeres no entienden y no se les da una copia. En todas las entrevistas las temporeras aseguran que no entendían lo que han firmado, se pueden ver los testimonios en el informe, que no sabían lo que han firmado, que no les dan una información de sus derechos y más allá de la obligación de retorno. Y bueno, pues eso, nos dicen que, una contemporánea comentaba, nos dicen que somos aceptadas, cuánto ganamos y que tenemos que prepararnos para el viaje, pero no conocen el contenido del contrato ni se les da una copia. El propio consejero de trabajo, confirmó que no se les da una copia, o sea, una traducción en su idioma porque la mayoría son analfabetas, lo cual nos parece bastante, pues que esto también debería mejorarse. Y bueno, lo que sí se les pone es un vídeo en el autobús yendo hacia las fincas en las que se les explica en su idioma desde el año pasado un poco los derechos y las obligaciones, ¿no? Según nos comentaba el consejero. Y luego, como comentabas aquí en España, por otro lado, un segundito que estoy... sí, hay un tema que como comento, el contrato de origen está, pues para ellas no tiene un contenido que ellas puedan entender y además, pero el que firman realmente es un contrato en español que es un contrato temporal. Sin embargo, en destino vuelven a hacer otro contrato por obra y servicio, lo cual también pues las compañeras abogadas han recalcado en sus partes, ¿no?, del informe. Por otro lado, hay un periodo de prueba que también pues se considera que para este tipo de contrataciones cortas pues es un poco otra medida de presión sobre estas trabajadoras, ¿no? Por otro lado, muchas veces las altas en la seguridad social no se dan de forma inmediata, por lo tanto, muchas veces se espera que haya un accidente para dar de alta a esta persona, lo cual pues supone una violación de derechos, ¿no? También se han detectado en las entrevistas a organizaciones sociales y las propias personas que trabajan en fincas lo han confirmado, que existe un régimen sancionador. Es decir, si no se llega a cientos kilos de recogida a la semana, se establecen castigos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, 2 días no trabajas, sin sueldo, este tipo de cosas, ¿no? Y además, el tema de, la orden GECO establece que tendrían que cobrar un 75% del tiempo estipulado en su contrato. Sin embargo, muchas veces llegan y les dicen, pues mira, el fruto no está maduro, todavía no puedes trabajar,
o, por ejemplo, pues no les gusta cómo trabajan, y muchas de las entrevistas que hemos hecho a temporeras nos decían que se volvieron antes del tiempo que estaba previsto, con lo cual imagínate una mujer del contexto que hemos analizado, que ha pagado su visado, ha pagado una serie de gastos para la oficina de empleo que corren de su cuenta, y luego llegan y a lo mejor en 2 semanas les dicen que ya no los necesitan. Con lo cual hay una serie de irregularidades que nos parece importante destacar, y que bueno, que el Estado español tome responsabilidades para que no haya ciudadanas de segunda clase en nuestro país, ¿no? Entonces, en base a este informe, a todo lo que habéis detectado, ¿cuáles son las recomendaciones que hacéis al Estado español? Pues, bueno, otra cosa que también quería comentar era el tema del alojamiento. Se alojan en las temporeras en viviendas pues como de 6 personas, 7. En el informe hay en los anexos fotos de esos alojamientos que nos han sido facilitadas. Y bueno, hay que decir que la Orden GECO establece que el alojamiento debe correr a cargo de la empresa. Sin embargo, pues hemos visto a través de diferentes fuentes a los que hemos podido acceder, que muchas veces se les cobra gastos de luz y agua al mes, ¿no? Lo cual supone para ellas, bueno, pues sobre todo para la situación que tienen en económica y los ahorros, que pues supone un gasto importante. Luego también viven alejadas en las zonas agrícolas, y muchas veces tienen dificultades o tienen que ellas mismas pagarse el transporte para ir a los pueblos los fines de semana a hacer las compras. Es decir, que hay todo un sistema en el que hace falta muchísimo más apoyo, hace falta mediadores, y ya enlazo con el tema de las recomendaciones. Nosotros, bueno, primero aportar información, contenido de todos sus derechos y sus obligaciones en su idioma en el origen, en Marruecos. Una presencia más importante de mediadores, que hay un número muy, muy reducido de mediadoras, intérpretes, a lo mejor hay 14 por campaña. Entonces es un número totalmente insuficiente para acompañar todas las situaciones que puedan surgir, emergencias sanitarias, situaciones de todo tipo, y entonces es muy, muy importante que estos mediadores también sean neutros, no sean contratados por las propias empresas, sino que haya mediación de las instituciones que acompañen a esas mujeres. Y luego el tema de las inspecciones, porque hay que recordar que las canceras están cerradas, es muy difícil de acceder, y las asociaciones nos decían que cuando hay un abuso laboral, sexual, es muy, muy difícil para las asociaciones tener una presencia, porque están totalmente cerradas, ¿no? Entonces es muy importante pues que haya más transparencia, más apertura, y permitir el acceso a las fincas de asociaciones y por supuesto de los inspectores de trabajo. Pues Violeta, tengo que decirte que ya hemos llegado al final de esta conversación. Vamos, que Clandestino de hoy ha terminado. La verdad es que ha sido muy clarificador haber contado contigo para que nos expliques todas estas cuestiones, y al final siempre se quedan un montón de asuntos en el tintero, pero bueno, espero que hoy hayamos contribuido a hacer una llamada de atención una vez más para conocer una realidad que está ocurriendo, que lleva ocurriendo ya muchos años aquí en nuestro propio territorio en Andalucía. 1.000.000 de gracias por habernos acompañado hoy. 1.000.000 de gracias, Isabel, y a todas las personas que nos escuchen. Un saludo. Un saludo. Y hasta aquí nuestro clandestino de hoy. Como siempre les digo, espero y deseo que les haya alumbrado con un poquito más de luz que antes de habernos escuchado. Nunca dejamos de aprender ni de conocer la verdad, y precisamente ese conocimiento es el que nos hace conscientes y nos mueve por dentro para comenzar a movernos por fuera. Solo me queda volverles a citar a nuestro próximo clandestino. Pórtense mal.
لقيت جوايا خناقة كبيرة قامت على طول. عقلي عقلني وقلبي يقول لي روح لا اقول. ما خدتش ثواني وكان قلبي طالع كسبان. رحت وقلت لها ان انا والهان. امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال. حبك ده فيه يتقال موال. ويا عيني يا سيدي على الايام لما تهادي قلوبنا غرام. فجأة يهون كل اللي فات. وتمر شهور وسنين على يومها ومش ناسين. انا شفتك امتى يا حب العمر وشفتك فين. وبنيجي سوا نحكي حكايتنا هنا للبحر عن قصة حب اقوى من السحر. انت الحب طال قلبي ولا في الخيال. عشقك ده فيه يتقال موال. ويا عيني يا سيدي على الأيام لما تهادي قلوبنا غرام. فجأة يهون كل اللي فات. ويا عيني يا سيدي على الايام لما تهادي قلوبنا غرام. فجأة يهون كل اللي فات. لما شفتها قلبي دق 3 دقات. والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت. طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت. امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال. عودك ده فيه يتقال Clandestino. Con Isabel Galeote. Radio Campillos. Onda Local de Andalucía.